algunos de sus colegas expusieron, bueno, fue la semana 2 me parece, expusieron sobre la vigilancia de la empresa Repsol, ¿no? Solamente con fines de poder precisar algunos conceptos, vamos a pasar a la siguiente vista antes de entrar al tema de planeamiento estratégico, que es el tema central de esta semana. ¿Por qué surge la necesidad de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Como es la vigilancia ambiental, y dentro de ella uno de sus componentes de la vigilancia ambiental está la vigilancia tecnológica? Básicamente por la necesidad de contar con información veraz, oportuna, que nos permita tomar decisiones, ¿no? Dentro del tiempo establecido, ¿no? Y sobre todo para poder responder rápidamente frente a cualquier situación problemática que pueda encontrarse la empresa. Entonces, esta necesidad de contar con este tipo de información hace que se manifieste o se exponga, ¿no?, de forma necesaria, importante, la utilización de este tipo de herramientas. Y dentro de ellas les había señalado que la vigilancia tecnológica era la que tenía mayor impacto, ¿no?, dentro de las empresas. Y todos reconocemos y sabemos que el factor ambiental es el determinante muchas veces del éxito o fracaso de las empresas. Cabe señalar que la información y la capacidad que tienen las empresas en la gestión de esta información se constituye uno de los elementos claves de la competitividad. Sin información no se pueden tomar buenas decisiones, o se toman decisiones equivocadas o decisiones no acertadas, ¿no? Por lo tanto, la información per se es valiosa. El 90% de la información, señalan los analistas, de que está necesaria para la vida de una empresa, se encuentra registrada en patentes, en los mercados, ¿no?, en registros, obviamente en competencias, y es información que es de libre disposición, es decir, las personas podemos acceder a esa información. Pero sin embargo, la información a la cual nosotros accedemos es una información, vamos a decirlo así, en bruto, ¿no?, en cantidades ingentes, que muchas veces escapa a la capacidad de un individuo para poderlas procesar. ¿Está claro? Entonces, ahí ese es un punto a considerar para, en este caso, denotar la importancia de esta herramienta de vigilancia. Por lo que es necesario instrumentar los mecanismos adecuados de localización y análisis de esa información para que pueda repercutir de forma útil en las decisiones empresariales. Esto tiene que ver también con el sistema de comunicación estructurado dentro de la empresa, ¿no? Se supone que ya toda empresa lo tiene diseñado correctamente, tiene los sistemas adecuados de comunicación. Por lo tanto, a través de esos sistemas se pueden transmitir estas informaciones que van a ser útiles para la toma de decisiones. Es necesario reconocer, ya todos ustedes saben, que hay un crecimiento exponencial de la información, ¿no? Para el año que se le está señalando, en el 2006, pues señalaban de que la cantidad de información digital creada, capturada y replicada en todo el mundo fue de 161 millones de gigabytes. En el 2010, ¿no?, es 988 mil millones de gigabytes, y 2021 se imaginarán, pues eso se habrá hasta triplicado o cuadruplicado, ¿no? Esa es una problemática, ¿no?, la cantidad o la ingente información a la cual el individuo tiene acceso y no puede procesar. O sea, de manera individual no lo puede procesar porque es demasiado. Por otro lado, también hay otro factor que se suma a este tipo de manejo de información, que es la globalización misma de la información, ¿no? En el milenio pasado posiblemente la información pues era bastante limitada, ¿no? Poca información, ¿no? Pero sin embargo a través de la globalización no solamente tenemos información local, nacional, sino también internacional, de diferentes partes del mundo, realidades, lenguas, idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la globalización de la información, ¿no? Podemos llegar a muchas fuentes, ¿no? Y el otro elemento que es también preocupante y razón por la cual surge la vigilancia ambiental es la heterogeneidad de las fuentes, ¿no? Si nosotros tenemos acceso a información, pero esta información pues la proveen determinadas fuentes. Entonces, imaginan que cada individuo se dedique a estar verificando si la fuente es correcta, no es correcta, está permitida, te da la información completa o no te la da. O sea, ese es otro trabajo. ¿Está claro? Entonces, estos tres elementos determinan, ¿no?, la necesidad
y la urgencia de tener que aplicar vigilancia ambiental. Entonces, estamos en un mundo lleno de información, ¿no? A esto le llaman infoxicación, saturación, o sea, demasiada información, y ruido informativo, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos que contrastar, validar informaciones para que podamos tomar las decisiones más adecuadas. Como una referencia, por ejemplo, las empresas europeas para esa década, 2005-2006, estas empresas perdían más de 25.000 millones de euros en investigar y desarrollar productos ya patentados. Es decir, estaban invirtiendo dinero en algo que ya había sido descubierto, ya se conocía, ¿ya? Pero como no hacían vigilancia, ¿no?, tecnológica en este caso, entonces no sabían si ya se tenía alguna información al respecto. Claro, entonces se trabajaba así en la oscuridad por completo, ¿no? Se estima que el 80% de la información técnica está almacenada en las bases de las patentes. Sin embargo, el uso de las patentes como fuente de información en Europa está muy lejos de lo que pues es Japón o Estados Unidos lo manejan, ¿no? Ellos son los impulsores de este tipo de herramientas, ¿no?, de vigilancia ambiental sobre todo, ¿no? Ellos han sido los primeros en utilizarlo y obviamente las empresas se ven beneficiadas con ese tipo de información tratada, tabulada. La vigilancia tecnológica debe alertar sobre toda innovación científica susceptible de crear oportunidades o amenazas. Esa es la importancia de por qué nosotros requerimos de esa herramienta, ¿no? O sea, si disponemos de un modelo de vigilancia tecnológica, esta nos debe alertar sobre toda innovación científica susceptible de crear oportunidades o amenazas a la empresa. ¿De acuerdo? Por eso, hacia ese punto nosotros nos enfocamos, ¿no? Tal descubrimiento, tal innovación, tal creación, tal lanzamiento, ¿no? Entonces, ¿qué me representa a mí como empresa? ¿No? ¿Me representa una amenaza o me representa una oportunidad? Cada empresa va a tener que valorar ese tipo de información para saber qué cosa es lo que le corresponde. La vigilancia tecnológica como concepto se refiere al conjunto de acciones sistemáticas y coordinadas de búsqueda, tratamiento, análisis y difusión de toda información legal. ¿Está claro? Y acá si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de información legal. Es información que es provista por órganos, ¿no?, que respaldan esa información, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, ¿quiénes emiten información legal? El INEI, el DCR, ¿no?, los ministerios, ¿no?, dependiendo de lo que ellos estén publicando, las universidades, los centros de investigación, todos ellos son órganos, ¿no?, que publican. Entonces, al publicar, esta organización se hace responsable de lo que publica. O sea, yo tomo como válida esa información y esa información es reconocida como información legal. ¿Está claro? Por eso es que la vigilancia tecnológica trata de eso. Es un conjunto de acciones sistemáticas y coordinadas de búsqueda, tratamiento, análisis y difusión de toda información legal, ¿ya?, que es útil para una organización en el proceso de toma de decisiones y también para la definición de su política estratégica. O sea, por eso es importante esta herramienta, ¿no? Sus colegas han tratado el caso Repsol, por ejemplo, y nos han mostrado de qué manera ellos abordaban la vigilancia. Ese es como ejemplo. Me gustaría que todos ustedes lo vuelvan a revisar para que vean qué cosa es lo que hacía Repsol efectivamente para hacer vigilancia. Bien, con respecto a los tipos de vigilancia, aquí les estoy presentando el caso de la empresa L'Oréal. Todos conocen o han escuchado sobre la empresa L'Oréal, ¿no? Es una empresa francesa. Esta empresa desarrolla vigilancia ambiental. Y esa vigilancia ambiental, para poder abarcar, ¿no?, los diferentes campos, ellos han creado los denominados módulos de vigilancia. Esto fue para el año 2000, módulos de vigilancia, ¿no? Un módulo de vigilancia ambiental es la vigilancia tecnológica, ¿no?, que hemos visto que es la que tiene mayor impacto en las empresas. Y lo primero que debemos es revisar justamente ese campo, esa corriente. Tiene vigilancia comercial, ¿no?, que es otro campo. Tiene vigilancia o hace vigilancia competitiva,
vigilancia social, vigilancia geográfica, vigilancia geopolítica. Estamos hablando de esta empresa. Esta es una empresa que documenta, ¿no?, que maneja información legal para efectos de tomar decisiones en relación a lanzamientos, incursión en nuevos campos, incursión en nuevos mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Se dan cuenta de la magnitud y la dimensión de la importancia de esta herramienta de vigilancia ambiental y cómo una empresa como L'Oréal maneja diversos módulos. ¿Por qué les enfatizo eso? Porque detrás de cada módulo es que no está una persona, está todo un grupo de profesionales que están, ¿qué cosa? Capturando información, están sistematizando la información, están haciendo tratamiento de la información, ¿no? Están generando indicadores para la toma de decisiones. ¿Está claro? En lo que respecta a la vigilancia tecnológica, L'Oréal, por ejemplo, se había centrado su preocupación en nuevas moléculas desarrolladas en Estados Unidos y Japón, ¿no? En relación a la investigación japonesa, esa estaba orientada a la biotecnología y a los cerámicos. Como ustedes comprenderán, básicamente en los países desarrollados ya existe una interacción de los diferentes, si se quiere, frentes, ejes, ¿no?, de estudio científicos para efectos de poder generar productos o servicios más acertados o adecuados, ¿no?, para la sociedad. Entonces, este es todo un campo de estudio, ¿no? En lo que es la vigilancia comercial, ¿a qué se aboca la vigilancia comercial en L'Oréal? A estudiar o analizar la evolución de los canales de distribución. O sea, cómo llegar al cliente, de qué forma, ¿no? Puerta en puerta, vía stands, vía canales virtuales, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver la evolución de los canales de distribución. Y esto obviamente está ligado también al tipo de área geográfica, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. La vigilancia competitiva, este es otro grupo, ¿no?, otro módulo de estudio. L'Oréal se preocupa, ¿no?, en conocer los intereses de los competidores, es decir, en qué cosas están enfocados los competidores, qué nuevas novedades, valga la redundancia, tecnológicas están utilizando o están adquiriendo los competidores. Asimismo, en este campo también analiza la evolución de las fronteras entre lo que es sector salud y lo que es la belleza. Recuerden que en el milenio pasado, cuando se hablaba de belleza, solamente se hablaba de cosméticos. ¿Está claro? Cosméticos y tal vez algún tipo de cirugía, ¿no? Algún tipo de intervención. Pero hoy en día no se comprende, ¿no?, la belleza sin salud, ¿no? Por eso es que habla de evolución de las fronteras entre sectores de salud y belleza, ¿no? No solamente la parte física, sino también la parte interna del individuo, ¿no?, para efectos de poder verse bella una persona. Entonces, tenemos ese módulo que está enfocado en esos temas. En lo que corresponde a la vigilancia social, como les decía, esto es para el año 2000, ¿no? L'Oréal estaba preocupado en identificar y reconocer el papel, el rol de la mujer en el año 2000, ¿no? Cuál iba a ser su impacto en la economía, ¿no?, en el campo laboral, ¿no?, en el movimiento económico. O sea, tenían que identificar cuál iba a ser ese rol y cuáles iban a ser sus preocupaciones de la mujer en ese periodo, ¿no? Entonces, también estaban abocados en este estudio. La otra vigilancia, la vigilancia geográfica, estaba enfocada en la identificación de oportunidades en nuevos mercados, ¿no? Y sobre todo la preocupación para esta empresa fueron mercados emergentes como China, por ejemplo, y la India, ¿no? Y ahí se identificaron algunos problemas culturales, ¿no? Porque la belleza en China tiene otro concepto y la belleza en la India tiene otro concepto. Son conceptos diferentes. Como en Estados Unidos también la belleza se entiende de otra manera. Entonces ahí se reconocen las cuestiones. Las personas que utilizan este tipo de productos. En lo que es el módulo geopolítico, también tenía que analizar, obviamente,
¿no? El surgimiento de nuevos sectores económicos, cuál iba a ser el impacto del surgimiento de esos nuevos económicos, sus consecuencias, ¿no? Como la NAFTA, Asia-Pacífico, y diversos tratados, ¿no? Internacionales que se fueron gestando a lo largo de los años, ¿no? Ellos tienen que evaluar esas consecuencias, ¿no? Del poder de estos nuevos sectores económicos, porque quieras o no, esta empresa pues tiene que incursionar, ¿no? En la sociedad, en la economía, ¿no? De estos países para efectos de poder colocar sus productos o servicios, ¿no? Como ustedes pueden entender de lo que están observando y están escuchando, es que esta empresa para poder lanzar un producto, pues no es un producto simplemente porque le gusta o que le gusta a la gente ahora, sino ya es una empresa que hace estudios de manera sistematizada, ¿no? Con respecto a avances científicos, tecnológicos, de mercado, ¿no? Y de tendencias para efectos de poder colocar sus productos y servicios. Claro, entonces, y con toda la tecnología, obviamente, que esté a su mano, ¿no? Entonces, por lo tanto, entenderán también, por otro lado, por qué los productos de estas compañías son productos, vamos a decir, lo que es, pues, un poco caros, ¿no? O sea, para el término promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque la inversión que se hace en cada uno de estos estudios, solamente estamos viendo el estudio de vigilancia nada más, ¿eh? No estamos viendo otros aspectos que debe desarrollar L'Oréal para poder posicionarse competitivamente. Entonces, todo esto es costoso, es una fuerte inversión para efectos de la toma de decisiones en esta empresa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, ¿qué dice el señor? Vamos a llamar, porque si no, no participan. ¿Qué dice el señor Guamán? ¿Está claro, señor Guamán? Sí, profesora. Señor Barrera. Profesora, ¿cómo se hace la vigilancia competitiva? Tengo entendido que la tecnológica se hace mediante investigación de documentos, ¿no? Pero la competitiva, ¿cómo se haría? Esto es a través, bueno, uno, por ejemplo, es a través de las bolsas de valores, ¿no? Otro es a través de las inversiones, porque ustedes saben que en todos los países hay, las empresas por lo general, por ejemplo, publican, ¿no? Publican sus intereses, ¿no? Anuales, trianuales, quinquenales, ¿no? Y a través de ese es el estudio que se desarrolla, se registra todo ese tipo de información a través de fuentes. Son fuentes legales también. Está bien, profesora, me quedó más claro, gracias. Lo que pasa es que acá en el Perú de repente usted no puede entender mucho ese punto, porque acá en el Perú, por ejemplo, las empresas no publican nada. No sé si se ha dado cuenta. Ellos no publican nada, pero si usted se lee pues el Journal Times, ¿no? Por ejemplo, otros periódicos, ¿no? De países desarrollados, las empresas publican, ¿no? O entran a sus páginas, por ejemplo, ustedes no sé si les toca alguna empresa internacional, por ejemplo, por ahí van a poder ver, por ejemplo, cuáles son los lineamientos, los ejes principales, hacia dónde se dirigen, ¿no? E inclusive en las adquisiciones, en aduanas también, toda esa información está publicada, joven. Aduanas, usted entra a aduanas y ve todas las transacciones que se están realizando, qué empresas se están adquiriendo. ¿Conoce o no? No conocía, profesora. Joven, se me perdió. Bueno, parece que estoy... Profesora, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, profesora? Señores, no sé si me escuchan. Sí, profesora, ahora sí.
Pero no sé por qué bueno, la verdad es que ya estaba conversando con el señor Guamán y ahí se me perdió la comunicación. Le estaba explicando, no sé si el señor Guamán todavía está presente. Era yo, profesora Barrera. Ah, Barrera, usted fue el último que consultó. Le Sí, estaba profesora. acá en Perú las empresas no acostumbran publicar casi nada, pero usted puede entrar, por ejemplo, a aduanas, puede entrar a FEDES, DHL, o sea, todos esos organismos en los cuales se mueven transacciones y usted puede ver los registros, los movimientos, qué entra, qué sale, no específicamente en detalle, pero sí en volumen, ¿no? Y por otro lado, las empresas que proveen ese tipo de tecnología. O sea, todo eso se puede canalizar. O sea, las fuentes de información se buscan, fuentes legales obviamente, se buscan y a través de ellas es la que registra la empresa. Por eso es que acá tiene todo un módulo. O sea, detrás de este módulo de vigilancia competitiva, L'Oréal tiene un contingente de profesionales especializados, ¿no? Y como ya les he enseñado, que lo primero es que tienen que detectar, identificar cuáles son esas fuentes. Y a partir de esas fuentes empiezan a procesar toda esa información. Ahora, por otro lado, ya cada una de estas, estos campos, ¿no? Estos módulos de vigilancia, tienen algunos softwares que se utilizan para poder hacer como una especie de rastreo, ¿no? Búsqueda de información. Ya tenemos, por ejemplo, en telecomunicaciones está Mateo, por ejemplo. No sé si han escuchado a alguien de Mateo, del software Mateo. ¿Han escuchado? Jóvenes. Personalmente no he escuchado, profesora. ¿Ya? En cada campo tienen ya. O sea, esto no es que van a descubrir la pólvora, ya existe. Si alguien se interesa más de este tema, tengo inclusive, los chilenos nos ganan en todo este campo. Tienen, por ejemplo, ya sistemas registrados a través de los cuales son como carreteras ya sistematizadas en la cual tú ingresas y simplemente ya vas buscando dónde está ese tipo de información y toda la información que tú tienes acceso es legal. O sea, eso es lo que se construye en cada uno de estos módulos, ¿no? O sea, estos especialistas se encargan de crear, ¿no? Validar las fuentes, ¿no? Las informaciones, simplemente, si yo soy usuario de ese tipo de módulo, en este caso vigilancia competitiva, yo ingreso con ese sistema, utilizando ese software, para poder hacer un barrido de la información que yo requiero, ¿no? En ese campo, ¿ya? Entonces, existen, ¿no? Esa es la manera de proceder, ¿no? Por eso yo les pediría de que revisen nuevamente, no sé si el señor Barrera le ha tocado el caso de Repsol Vigilancia. Sí, profesora. Sí, me ha tocado. No, pero usted más o menos habrá visto cuál es el esquema. Ellos determinan fuentes, todo eso. Lo que lee Sí, rápidamente, ¿no? más que nada Entonces, hablaban esa de es la las... manera de proceder. Esa es la manera de proceder, ¿no? Bien. Hasta ahí, bueno, estoy cerrando este tema. Ya se habrán dado cuenta de la diferencia entre lo que es el monitoreo ambiental, monitorización ambiental y vigilancia ambiental. Son dos conceptos totalmente diferentes. Ojo. ¿Está claro? Ya, eso es lo que quiero precisar para que no se vayan a confundir. Entonces, vamos a entrar al tema de planeamiento. ¿Qué cosa es el planeamiento? El concepto de planeamiento estratégico. Que es un concepto, vamos a decir, que es aceptable, manejable, ¿no? Para la realidad que tiene el Perú, ¿no? Y que se puede entender de la siguiente manera, ¿no? Para empezar, el planeamiento estratégico tiene que ser comprendido como un proceso, ¿no? Ya no simplemente como un documento, ¿no? Como un producto, ¿no? Sino como un proceso, ¿no? Es un proceso continuo, participativo y holístico. Esas son las características de este tipo de planeamiento. Y este proceso potencializa las fuerzas de la organización como un todo. Claro. En la búsqueda del futuro elegido, a través del comportamiento proactivo, ¿no? O interactivo, que es el otro sinónimo, considerando el ambiente actual, pero principalmente el futuro. O sea, para elaborar plan estratégico, yo necesariamente tengo que tener información del futuro. Y obviamente la información actual que pueda disponer, pero principalmente información del futuro. No hay manera de hacer un plan estratégico si no tengo información del futuro. Ojo. ¿Ya? Si alguien me dice, profesora, pero yo no tengo información del futuro, entonces, ¿qué estás haciendo? Un plan utilizando data presente y data histórica.
¿no? ¿Y eso te sirve para poder obtener esos objetivos que están en el futuro? No. Ya desde el mismo concepto que ustedes están escuchando, no están apreciando. El planeamiento, y esa es una metodología básica, ¿no? Por eso su nombre es básico. Para formular un plan estratégico consta de 8 fases. Dependiendo del enfoque del autor, puede ser 4 fases, 5 fases, se lo pueden reacomodar. Pero lo cierto es que un plan estratégico debe abordar la definición del negocio, que está ligado con la visión de la empresa, la definición de misión, referido al rol de la empresa, el análisis ambiental, es el análisis tanto interno como externo, la definición de objetivos y metas, definición de estrategias, establecimiento de políticas, la definición de una matriz de responsabilidades y participación, porque recuerden que estamos hablando de un proceso que se va a seguir para poder llegar a este plan, así como la implementación y control, ¿no? Esa es la metodología básica. Son los puntos que se deben abordar. ¿Sí? Bien. Formas de iniciar un proceso de planeamiento. Tenemos 3 formas de iniciar un proceso de planeamiento, ¿no? La forma A, primero se identifican los objetivos que quiero lograr sin ninguna restricción, sin ninguna limitación, y luego contrasto con la situación actual, o sea, con mi presente, con mi realidad, ¿no? Yo quiero volar al universo, al espacio, perdón, quiero irme al espacio, pero tengo que compararlo con mi realidad, ¿no? Tengo los recursos suficientes, tengo los medios, de qué manera, estoy en condiciones, o sea, tengo que analizar, tengo que contrastar, eso se llama contrastar. Dejo volar mi imaginación, que es lo que quiero lograr, pero después lo contrasto con mi realidad, con mi situación. Esta es la forma A. ¿Aclaró? Entonces, muchos procesos de planeamiento se inician de esa manera. Primero, identificando cuáles son los objetivos que debe seguir o perseguir la empresa, o que debe lograr la empresa. Hacia dónde debe orientarse la empresa. ¿Aclaró? Esa es la forma A. La forma B se parte a la inversa. Primero, hago una descripción, un análisis de la situación actual, es decir, cómo estoy, ¿no? En la realidad, ¿no? Cuáles son mis condiciones, para después, a partir de esa realidad, de esas condiciones que tengo, recién me planteo los objetivos que puedo lograr. ¿Está claro? Entonces, primero veo en qué condiciones estoy, qué es lo que tengo, y después veo los objetivos que quiero lograr. Esa es otra forma. ¿Está claro? Y la forma C es manejar tanto la forma A y la forma B en simultáneo. Es decir, mientras voy analizando la situación en la cual me encuentro, voy definiendo los objetivos, así en paralelo. ¿Está claro? En paralelo. ¿Qué contiene un plan estratégico? En resumen, un plan estratégico, lo que van a encontrar ustedes en un plan estratégico, van a encontrar los objetivos, ¿no? La visión, misión, ¿no? Las estrategias, programas, planes, actividades, presupuestos. O sea, en resumen, todo eso van a encontrarlo en un plan. Si el plan dice Plan Estratégico 2030, van a encontrar las definiciones estratégicas, misión, visión, objetivos, estrategias, programas, planes, actividades, presupuesto, todo eso. Todo eso es el contenido del plan. ¿Sí? Entonces, tienen 3 formas de iniciar el proceso de planeamiento. ¿Cuál es la forma más utilizada acá en el país? ¿Qué dice el señor Vela? Profesora, tengo una duda y, bueno, quizás, ¿qué desventaja tiene la A, la B y por qué existe una C si es que parece ser lo mejor de los dos? Ya, pero vamos a ello. Le he preguntado cuál es la forma que más se utiliza acá en el Perú, o de las empresas que usted conoce o ha visto. B. La B. ¿Por qué cree usted que es la B? O sea, creo que consideran mucho sus restricciones. Más, A o ver, sea, en la A, yo le hice por descarte. En la A dice que consideran objetivos sin restricciones, pero yo creo que las empresas los consideran más. pero no es tanto por ese motivo, ¿no? Lo concreto es que muchas empresas ni siquiera saben en qué situación están.
¿Qué es lo que registran por lo general las empresas? Las empresas registran y se preocupan sobre todo por el aspecto económico, sus finanzas. ¿Está claro? Eso sí lo tienen bien registrado, su estado de cuentas, o sea, su balance, todo eso, ¿sí o no? Esa es su preocupación. ¿Está claro? Pero si usted le pregunta en qué situación está su infraestructura, sus sistemas, sus equipos, ¿no? Sus recursos humanos, no tienen idea. Generalmente eso no lo valoran. ¿Me sigue, señor Vela? Señor Vela. Profesora, dejé de Ya se escucharle por perdió. un momento. Bueno, parece que no sé, la comunicación está mal. Bueno, ¿los demás me escuchan, señor Sanabria? A ver, señor Yao Peng. Sí, profesora, yo sí le escucho, pero por momentos a veces sí se corta un poco. A ver, pues debe haber problemas con la conexión, pero aunque no me aparece acá ningún mensaje. Bueno. Profesor, pero sí ya entender la idea de que las empresas perdón, se importan más por la economía y que quizás sea eso, ¿no? Que las hace identificar objetivos primero. No, primero describe la situación real. Estamos hablando de la forma B. Usted me dijo, señor Vela, que la forma B es la que más usan las empresas. Y eso tiene razón, pero el por qué, ahí es lo que estoy explicando. Que por lo general lo único que tienen, si se quiere, o a lo que le hacen seguimiento, su máxima preocupación es el lado económico. Eso sí lo tienen registrado, ¿ya? Lo tienen data, así registrada, hacen seguimiento de eso. Pero cuando usted le habla de cómo están los recursos humanos, ¿no? Sus equipos, la infraestructura, sus sistemas, de repente ahí eso no lo tienen registrado. Entonces, cuando uno hace un plan estratégico, lo primero que yo tengo que hacer es primero ver en qué condiciones estoy, cuál es mi situación. Por eso es que parten del diagnóstico. Usted habrá observado que muchos planes estratégicos dicen diagnóstico. Empiezan por el diagnóstico. ¿Está claro? ¿Qué pasa en empresas de clase mundial? En las empresas de clase mundial de países desarrollados, uno, no tiene esas preocupaciones. Por ejemplo, el planeamiento idealizado, yo les había comentado, Russell Ackoff introdujo ese término, ese concepto de planeamiento idealizado, consistía en justamente eso, dejar volar la imaginación, ¿no? Soñar el mejor estado, lo mejor para la empresa, los mejores objetivos, o sea, sin ninguna restricción, sin ninguna limitación. ¿Está claro? Entonces, eso es dejar volar. Después recién contrastaban con su situación real, ¿no? Porque de repente, pues, yo soy una empresa que estoy en, vamos a decirle, tipo Kodak, que estaba en lo que es fabricación de rollos de película. Luego me tenía que ir, pues, a impresiones digitales, son negocios totalmente diferentes. ¿Está claro? Pero en esa lluvia de ideas, de objetivos, así de dejar volar la imaginación, pues me imagino que estoy, pues, en un mundo digital. ¿Está claro? Pero después, ¿qué hago? O sea, mira, queremos ser una empresa digital o dedicarnos a este tipo de rubros, pero vayamos a contrastar qué condiciones nosotros tenemos. ¿Está claro? Eso es lo que hacen las grandes empresas. Y las grandes empresas también practican la forma C, porque estas empresas tienen todo esto sistematizado. O sea, la información lo tienen a un clic, ¿no? Descripción de la situación. Mientras voy viendo mi situación, ya sea económica, de recursos, o sea, voy definiendo objetivos, o sea, en paralelo. Claro, en paralelo, porque tengo la información a la mano. ¿Sí? Bien. Señor Yopen, ¿está claro? No me quedó un poco claro la diferencia entre la B y la C, ¿no? Ya que en ambos se analiza primero la situación para luego definir los objetivos. La forma B, señor, estaba diciendo que las empresas no conocen su situación, no tienen registrado, no lo tienen detallado, no lo tienen sistematizado. En la forma C sí lo tienen sistematizado. Cuando digo hacer un clic es que usted tiene una data, tiene archivos, tiene registros, y usted simplemente abre la carpeta y compara. Mientras que en la forma B no lo tiene sistematizado. Es totalmente diferente. Por eso es que casi todos los planes estratégicos aquí locales parten de lo que es el diagnóstico primero. La mayoría empieza por el diagnóstico.
Ok, profesora, mucho más claro. Sí. A ver, ¿qué dice el señor Terán? Sí, profesora. Ahora con lo último sí se puede quedar un poco más claro. Señor González, Sí, profesora. ¿ha escuchado la clase, señor González? He tenido algunos problemas de conexión y recién me he podido conectar. Bueno, señor Espinosa. Señor Espinosa, ¿se encuentra? Bueno, no está el señor Espinosa. Sigamos. Profesora, tengo una duda. ¿Quién está hablando, por favor? Vela. Sí, dígame, señor Vela. Si es que ya, bueno, sabemos que quizás la forma B no sea la mejor en términos de pensando a largo plazo porque falla identificar la situación actual, pero si es que en las No he universidades- dicho que no sea la mejor, señor Vela. Pero hizo el contraste de las empresas, pero Es no la las más empresas. utilizada acá en los medios. Y no es que sea mala, sino que eso limita los objetivos. Claro, ¿y cuál sería el motivo por el cual no se está cambiando? Por lo que le acabo de explicar. Las empresas para planificar primero tienen que hacer un reconocimiento de la situación en la cual se encuentran. Y como no saben, o sea, solamente conocen la parte económica, lo que les acabo de explicar, ellos sí tienen registrado, archivado toda esa información, pues tienen que hacer necesariamente un diagnóstico. No hay manera de que ellos empiecen al revés. ¿Está claro? O sea, estas empresas por lo general, el perfil empresarial que hemos visto es que es el perfil del día a día, ¿no? Ese es el perfil empresarial día a día, presente. Sus planes estratégicos son a veces anuales o bianuales. Difícilmente planifican para 5 o 10 años, y menos hablemos de 20 o 30 años. ¿O conoce alguna empresa con esas características? No, profesora, sí, tiene ¿No? razón. Entonces, por eso es que la forma B es la más utilizada. Entonces, yo les estoy señalando estas diferencias porque comúnmente esto ni siquiera les hacen ver. ¿Ustedes creen que hay una sola manera de hacer este plan estratégico? No. O sea, ustedes lo único que repiten es eso, diagnóstico, es simplemente, y no saben por qué razón. Les estoy explicando por qué razón. ¿Está claro? Entonces, sin embargo, este esquema, esta forma de planificar, como ustedes se podrán dar cuenta, delimita muchas veces los objetivos que se quieren lograr. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que hace es, cuando hablan de diagnóstico, inclusive un error común, ¿qué cosa es? Decir, me falta, no tengo, es obsoleto, me falla, o sea, pura así, adjetivos, ¿no? Calificativos. ¿Está claro? Entonces, no tengo, Profesora, me falta. ¿podría repetir un Se poco eso? constituye prácticamente en comprar, ¿no? Sí, dígame, señor. Se le cortó un poco antes cuando estaba mencionando qué es lo que tenían que decir. Sí, me refiero a que en la forma B, las empresas muchas veces lo único que hacen es, a partir del diagnóstico, lo único que hacen es describir el diagnóstico como si fuera una especie de faltas. No tengo, falta, ¿no? Falla, es ineficiente. O sea, a veces el diagnóstico lo redactan, lo elaboran de esa manera, ¿no? Entonces, cuando uno habla de describir una situación o de hacer un diagnóstico, tiene que ser lo más objetivo, coherente posible. Nada de calificativos, adjetivos, nada, simplemente sin opiniones, no le pongas emoción al diagnóstico. Tienes que describir tal cual lo estás observando. Dentro de la formación de ingeniería, uno de los aspectos importantes y valiosos del ingeniero es saber describir una situación problemática. Si ustedes revisan cómo describen la situación actual, ustedes se ponen a analizar, le falta, no tiene. Entonces, eso no es describir la situación. ¿Está claro? Entonces, esos son algunos de los problemas que se observan, ¿no? Yo les pongo de manifiesto que hay 3 formas de iniciar un proceso de planeamiento. Y ustedes en los casos empresariales que vayan revisando se van a ir a dar cuenta. Inclusive hay unas semanas, si no me equivoco, en la cual se va a analizar. Por ejemplo, la próxima semana, es más, la próxima semana tienen casos en los cuales van a analizar las diferentes formas de planeamiento, modelos de planeamiento que utilizan empresas.
¿Está claro? Entonces es importante que ustedes vayan evaluando cómo lo hacen, ¿sí? Bien. ¿Seguimos? Sí, profesora. Muy bien, señor Espinosa. Gracias. Mi delegada creo que ya no participa, ¿no? ¿Está mi delegada? Profesora, yo le dije sí también. Ya. No sé si me escucha ahorita cuando hablo. Señorita, llega un poco tarde, ¿no? No, profe, no, entré a la hora. Solo me desconecté un rato porque cambié de computadora. Como mi delegada, tú debes de estar ahí atenta, así, no pasa, no se le escucha, pero no me dices casi nada. Yo me siento que estoy hablando contra una pared. Ya, gracias, Valeria. Disculpe, profesor, voy a hacer más falda. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, esas son 3 formas de iniciar un proceso de planeamiento. ¿Ya? Ustedes cuando revisen los casos empresariales van a poder observar. Vamos a empezar entonces con la fase 1. La definición de negocio, ¿no? La definición de negocio tiene que ver con la definición del campo de actuación de la empresa. Es decir, hacia qué mercado se dirige. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa? ¿No? Esta definición de negocio tiene que ser lo más amplia posible, no restricta, no limitada, para efectos de que la empresa pueda tener la posibilidad de movimientos, de cambios, ajustes en los negocios que está generando o está desarrollando. Entonces, esta definición de negocio está ligada directamente con la visión que tiene la empresa. ¿Está claro? Vamos a ver acá unos ejemplos. Una empresa dedicada a la fabricación de cosméticos. El negocio de la empresa es la fabricación de cosméticos. ¿Está claro? Empresa dedicada a la fabricación de cosméticos. Entonces, si ustedes definen el negocio de esta manera, empresa dedicada a la fabricación de cosméticos, las personas que trabajan dentro de la empresa, el personal, ¿en qué va a estar enfocado? Va a estar enfocado solamente en cosméticos. No va a estar pensando en otros productos, ¿verdad? Fíjense cómo la definición de negocio ya va delimitando, ¿no? Inclusive el pensamiento, la actuación del personal que en esa empresa trabaja, ¿sí? Entonces, ya estamos en un primer caso, una empresa dedicada a la fabricación de cosméticos. Ahora pasemos a otro caso, una empresa dedicada a la belleza de las personas. ¿Qué es lo que observan aquí? ¿La definición de negocio es restricta o es amplia? ¿No? Estamos viendo que es amplia, porque de belleza de las personas, pues, tengo muchas líneas, ejes, campos que podría abordar. Entonces, el personal, que trabaja en este tipo de empresa, es personal que va a tener amplias perspectivas. Va a poder innovar inclusive, porque no solamente la belleza se debe a los cosméticos, la belleza se puede deber a otro tipo de insumos, a otro tipo de tratamientos, a otro tipo de uso de tecnologías para lograr la belleza de las personas. ¿Se dan cuenta que este me da mayor posibilidad de movimiento? Puedo incursionar en otros campos, mientras que la primera solamente me dice, oye, cosméticos, esa es tu línea, no puedes salir de cosméticos. ¿Sí? Entonces la definición del negocio define la visión de la empresa. En el primer caso de la empresa dedicada a la fabricación de cosméticos, estamos hablando de una visión limitada, restricta. ¿Está claro? Sin mayor posibilidad de cambios o movimientos. Mientras que en el segundo ejemplo estamos hablando ya de una visión estratégica. Estratégica porque el personal tiene posibilidades, tiene amplias perspectivas y sobre todo le facilita movimientos. ¿Sí? Bien, sigamos avanzando. Aquí tenemos algunos pequeños ejemplos, solamente vamos a tocar algunos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los productores de Hollywood, ¿no? Al inicio, los productores de Hollywood tenían como negocio el hacer films, el hacer películas, el realizar películas. ¿Está claro? Era básicamente ese su negocio, hacer películas. Estos productores de Hollywood han girado, han cambiado, ¿no? La visión, ¿no? En la producción o realización de películas teníamos empresarios centrados en la calidad del producto o en la calidad del servicio. Esa era su preocupación, o sea, que el producto salga ok o que el servicio salga ok. Pero cuando ya hablamos de una visión estratégica,
Estamos hablando que los empresarios están centrados en el beneficio que puedan obtener, ¿no?, del negocio en el cual están incursionando. ¿Cuál es el negocio de los productores de Hollywood hoy día? ¿No? Son empresarios abocados a la diversión y la cultura. ¿La diversión y cultura incluye las películas? Sí. ¿Está claro? Y vamos a ver si se da el caso, de repente para el examen, les voy a dar el caso de la empresa, a ver, Disney, me parece, Disney, quien ha revolucionado, ¿no? O ella misma se ha transformado en este negocio, ¿no? En lo que es diversión y cultura. Vamos a hablar de cómo son los giros de visión, ¿no? Los giros en el negocio, ¿claro? Otro, por ejemplo, ya para cerrar, porque esos son algunos ejemplos, IBM, por ejemplo, en la década del 90, cuando recién se formó IBM, ¿cuál era el negocio de IBM? La fabricación de computadoras. ¿Está claro? Ese era su negocio. Y su preocupación, fíjense, la visión que tenía IBM era una visión limitada porque simplemente estaba centrada en fabricar o producir computadoras, pues, buenas computadoras, ¿no? Entregar un buen servicio, computadoras, a través de ello. IBM hoy en día, pues después de los décadas del 90, casi finales del siglo XX, ¿no?, dio un giro, ¿no? Cambió o reformuló su negocio. Hoy en día, IBM es una empresa dedicada a información, a la información. Es más, es una empresa que maneja pues todo lo que es ¿cómo se llama de computación, ¿no?, de cloud computing, ¿no? Es una de las empresas que se adelantó inclusive antes de que se generara toda esa demanda que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una IBM que antes estaba centrada en el producto o servicio de calidad a una empresa estratégica, con visión estratégica que está centrada en el beneficio, ¿no? Bien, y en el caso de Max Factor también es una empresa que es justamente el caso que hemos analizado. Max Factor, una empresa de belleza que al inicio estaba en la década del 50-60 abocada a los cosméticos y hoy en día es una empresa dedicada al embellecimiento de las personas. Fíjese cómo la definición de sus negocios le cambia la visión totalmente a la empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una visión estratégica, estamos hablando de una visión amplia, ¿no?, en la cual las personas, el personal tiene perspectivas, ¿no?, variadas y amplias, cómo poder enfrentar determinadas situaciones. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí, profesora. Bien. Entonces, esa es la definición de negocio. ¿Por qué es importante la definición de negocio y cómo es que la definición de negocio está directamente relacionada a la definición de visión? ¿Claro? Ahora vamos a lo que es misión. Misión es la descripción detallada del papel que tiene una organización frente a sus empleados, al país y al mundo. Estamos hablando en realidad del rol social que tiene la empresa, ¿no? El rol social que tiene la empresa en la sociedad, en el país y en el mundo en general. Ese es su rol social, ¿no? Siempre hago referencia a esta misión de San Fernando, porque esta misión de San Fernando es una misión que para su época fue bastante adelantada. Es una empresa con visión de futuro. Esta es a ver, no recuerdo de qué data eso, si es la década del 90, pero casi a finales de la década del 90, me parece, esta es la misión de San Fernando. San Fernando tiene como misión contribuir al bienestar del hombre, suministrando alimentos de consumo masivo en el mercado global. De manera así bastante sencilla, ustedes van a ver también que cada empresa tiene su estilo para poder definir la misión, ¿no? Pero lo correcto y concreto es que la misión se refiere al rol social que juega la empresa en una determinada sociedad, país y mundo en general. ¿Cómo es que San Fernando va a cubrir esa misión que se ha planteado, ¿no? Fíjense para que vean, para que puedan entender, ¿no?, la visión de futuro de esta empresa, es que ustedes tienen que más o menos retroceder, ¿no?, hacer un esfuerzo de retroceder, ¿no?, a inicios de ese siglo al menos, ¿no?
San Fernando señala que el éxito de la misión se logra con personal que practique los valores corporativos, competente, con espíritu de superación, comprometido con el cambio y dispuesto al trabajo en equipo. Fíjense, estamos hablando de la década del 90, ¿no? Fines de la década del 90, ¿no? Habla de trabajo en equipo, comprometido con el cambio, ¿no? Valores corporativos, que sea competente. O sea, esos son, si uno analiza cada uno de esos términos, pues es bastante fuerte, ¿no? Exigente. Otro aspecto que señala San Fernando es que el éxito de la misión se logra con el desarrollo de una organización eficaz, innovadora y flexible a la adopción de tecnologías que nos dé ventajas competitivas. Estos son otros conceptos que también se introducen, que para la época significaba, pues muy pocas empresas hablaban con esos términos. Otro elemento que incorpora San Fernando, ¿no?, es que dice que el éxito de la misión se logra con mejoramiento incesante de procesos, productos y servicios. ¿De qué está hablando? De la mejora continua, ¿no? En estrecha cooperación con nuestros proveedores para satisfacer y exceder las expectativas del cliente. ¿Qué está reconociendo acá al decir estrecha cooperación con nuestros proveedores? ¿Con cualquiera establece relaciones San Fernando? No. Acá ya se está hablando de que San Fernando hace una selección de sus proveedores. Por lo tanto, establece una estrecha cooperación con esos proveedores. ¿Qué tipo de proveedores? Por ejemplo, proveedores como alimentos balanceados para la granja, ¿no? Entonces, si los alimentos balanceados no están de acuerdo a las exigencias, a los requisitos que requiere pues la alimentación de las aves, entonces obviamente eso va a afectar, va a impactar, ¿no?, a San Fernando. Por lo tanto, necesita manejar una estrecha cooperación con esos proveedores. Otro aspecto que incorpora para el logro de esta misión San Fernando, dice, con una cultura corporativa basada en los valores de honestidad, lealtad, laboriosidad y respeto, la práctica de la filosofía de calidad total y una clara actitud de liderazgo. ¿Alguien abrió su micrófono, Barrera? La profesora fui yo, dejé mi micrófono abierto y estornudé. Se te escuchó un bostezo que ya me vas a hacer dormir ya. No, fue mi estornudo. Ay, ay, ay. Bien, Disculpe. entonces estamos observando, fíjense, cómo San Fernando incorpora un término cultura corporativa. Estamos hablando a finales de la década del 90, jóvenes, ¿no? Y si ustedes revisan hoy en día, ¿cuántas empresas valoran la cultura corporativa? Son pocas, no son muchas, ¿no? Pero fíjense, para la época inclusive, década 90, ya era una empresa de avanzada, ¿no? Y otro aspecto, la práctica de la filosofía de la calidad total. Obviamente eso está relacionado con el mejoramiento continuo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha señalado en su misión San Fernando. Pero acá lo complementa con algo más, la misión. Dice, la riqueza generada debe fortalecer nuestra corporación, contribuir a la realización personal y al bienestar de nuestros trabajadores, retribuir el capital invertido y permitirnos participar en el desarrollo de la comunidad. Si ustedes revisan estos elementos, ¿de qué estaba hablando San Fernando? De responsabilidad social. Que en esa época no existía ese concepto de responsabilidad social, pero ya en la práctica San Fernando ya había introducido esos tres conceptos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo siempre lo tengo de ejemplo a San Fernando, porque para la época es una empresa avanzada, ¿no? No sé cómo estará ahora, pero lo estuvo, ¿no? Está muy bien direccionada. Bien. Dentro de lo que es la metodología básica, también hay un elemento que hay que revisar siempre en las políticas. A veces esto no se revisa, ¿no? ¿Qué políticas maneja la empresa o sigue la empresa? A veces las empresas, por lo general, no hacen una revisión de esos ejes, ¿no? De esas políticas, ¿no? Lo dan por sentado, lo repiten, pero no saben por qué se repite, ¿no? Porque ya estaba escrito y lo siguen repitiendo, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno habla de hacer un plan estratégico, tenemos que hacer una revisión de esas políticas. Estas políticas deben ser guías que permitan explicitar las estrategias y establecer la dirección, ¿no? Que debe seguir la empresa a los subordinados. O sea, esta es una guía para los subordinados. Los subordinados deben saber hacia dónde se dirige la empresa. Esto es algo que a veces se obvia, ¿no? Muchas veces algunas empresas lo manejan como si fuera vamos a decirle, como un documento prohibido, ¿no? De que solamente la gerencia lo debe conocer.
¿no? Cuando en realidad se requiere pues de que los términos, los niveles intermedios, inclusive hasta los niveles operativos también tengan que conocer hacia dónde se dirige la empresa. ¿Por qué es importante que la gente sepa hacia dónde se dirige la empresa? Para que desde su puesto, desde donde se encuentra cada persona, pueda aportar con su potencial, con su esfuerzo hacia la consecución de sus objetivos. Si ustedes no dicen qué es lo que quiere lograr la empresa, o sea, la gente simplemente va a cubrir su puesto, a cumplir las funciones y ahí nada más. ¿Aclaró? Pero si ustedes le dicen, oye, queremos llegar al 30%, al 50%, al primer puesto del mercado, ¿no? Entonces, ya el esfuerzo es mayor. O sea, cada persona dentro de su puesto, ¿no? En el nivel que le corresponda, va a tener que valorar qué es lo que tiene que hacer para poder apoyar a la empresa a lograr. Por eso es importante que se difunda este tipo de guías, de documentos, ¿no? Estas políticas deben reflejar e interpretar los objetivos y establecer límites, ¿no? Y cuando uno habla de políticas, estas políticas deben ser para todos, ¿no? No es que la política es para arriba o para abajo, para algún grupo, ¿no? Las políticas, una característica es que es amplia, es general, ¿no? Involucra a todos. Las características de estas políticas, ¿no? Una vez establecidas, deben ser flexibles, deben tomar en consideración los cambios del ambiente, ¿no? Es un ambiente a veces cambiante, ¿no? Caótico, y muchas veces se debe dejar la tradición, ¿no? Las otras características es que debe ser extensivo, cubrir aspectos diversos, como lo hemos dicho, debe favorecer la coordinación, las políticas deben ser para eso, para que me permita coordinar mejor, evitar que los esfuerzos estén dirigidos a tareas de poco significado, de repente la gente está perdiendo tiempo en algo que no está generando mayores ganancias a la empresa o mejores resultados a la empresa. Y también las políticas deben tener como característica la ética, ¿no? Deben comprender lo que es la ética, ¿no? Sujetarse de acuerdo a padrones y ética de la conducta empresarial. Hoy en día muchas empresas, obviamente medianas a grandes, tienen también un código de ética empresarial, ¿no? Que debe ser publicado y registrado para que el personal vea y sepa qué atenerse. Bien, en la fase 3 tenemos el análisis del ambiente. Ya hemos revisado la definición de negocio, que está ligado con la definición de visión. Hemos revisado la misión, qué cosa es la misión, el rol que tiene la empresa, la sociedad y el mundo en general. Y estamos en la fase 3 analizando el ambiente, o análisis ambiental o análisis del ambiente, como quieran denominarlo. En el análisis ambiental se contemplan dos frentes, el ambiente externo y el ambiente interno. Cuando hablamos del ambiente externo, solamente para este caso se hace una diferencia y se pone externo, ¿no? Es que nos estamos refiriendo a todo lo que está fuera de la empresa. Aclaró todo lo que está fuera de la empresa. Entonces, para ello, yo lo que necesito es la siguiente información. Hago un diagnóstico externo. Cuando hago un diagnóstico, ¿a qué me estoy refiriendo? De las condiciones actuales. Aclaro, situación actual. Diagnóstico es situación actual, ¿no? Entonces, obtengo información del presente, diagnóstico. Pero además del diagnóstico, le sumo otro documento, que son los escenarios futuros. ¿Está claro? El diagnóstico, ¿qué me va a dar? Una vez que tengo el documento, analizo el diagnóstico, voy a obtener amenazas y oportunidades presentes, actuales. Pero con eso no puedo planificar. ¿Está claro? Solamente tengo información del presente. Yo necesito información del futuro. Entonces, para tener esa información del futuro, yo requiero contar con documentos denominados escenarios futuros. ¿Qué información yo obtengo de los escenarios? Analizo los escenarios y voy a obtener amenazas y oportunidades también futuras probables. Entonces tengo el diagnóstico que me da amenazas y oportunidades actuales, más los escenarios que me proveen de amenazas y oportunidades futuras probables. ¿Está claro? Entonces el ambiente externo se constituye de esos dos tipos de información. El ambiente interno, ¿no? Que es mucho más simple, que ustedes lo manejan también, se refiere a todo lo que está dentro de la empresa. Entonces lo que yo hago acá es un diagnóstico interno, ¿no?
¿Y qué información a mí me interesa conocer para hacer el plan estratégico de la empresa? ¿Hago diagnóstico de lo que sea o hago un diagnóstico direccionado? ¿Qué me interesa a mí conocer de la empresa? ¿No? Lo que a mí me interesa conocer de la empresa es su situación en cuanto a condiciones para poder hacer frente a determinados objetivos y programas que se puedan establecer. ¿En qué condiciones está la empresa? ¿Está claro? Cuando hablamos de condiciones, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo está su infraestructura? ¿No? ¿Es buena, mala, fuerte, débil, pobre, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo están sus recursos humanos? ¿No? Altamente capacitados, capacitados continuamente, con larga experiencia, o sea, ese es el diagnóstico, cómo está el recurso humano. Hay que valorar cómo está el recurso humano, en número y obviamente en conocimientos, experiencia. Luego también me interesa saber cómo está en cuanto a lo que es este manejo tecnológico, ¿no? Tipo de tecnologías que utiliza, ¿no? O en cuanto a sistemas, tipo de sistemas con los cuales opera la empresa, ¿no? ¿Cómo está esa empresa? De repente también me interesa saber cómo están los procesos, si es una empresa productora, cómo está el proceso productivo, ¿no? Cómo son sus canales de adquisiciones, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, toda esa información a mí me interesa conocer, porque eso me dice de las condiciones que tiene la empresa, la capacidad que tiene la empresa para poder hacer frente a una determinada situación. ¿Claro? Ese es el ambiente interno. Entonces yo me enfoco en ese tipo de estudios. Tengo el diagnóstico interno y luego analizo la información. ¿Y qué voy a obtener? Fortalezas o puntos fuertes y puntos débiles. Fortalezas y debilidades. ¿Aclaró? Pero fíjense que las amenazas y oportunidades, así como las fortalezas y debilidades, se obtienen después del análisis ¿de qué? ¿De qué documentos? De los diagnósticos y en el caso del ambiente externo, escenarios sumados. Entonces, ¿qué es lo que observo yo que muchas veces hacen los jóvenes? ¿No? Y no sé dónde lo han aprendido, ¿no? Cuando le dicen diagnóstico de frente, me ponen fortalezas y debilidades. No tengo nada de diagnóstico. ¿De dónde sacaron las fortalezas y debilidades si no tienen diagnóstico? ¿Qué cosa es diagnóstico? Ahí viene la pregunta. ¿Qué es diagnóstico? ¿Qué es el señor González? Señor González, ¿no está? ¿Se puede repetir? ¿Qué es diagnóstico, señor González? A ver, señorita Ponte. ¿Describir la situación? Señorita, gracias, señor. Señorita Ponte, ¿qué es diagnóstico? Señorita Ponte. Bueno, el problema es que no están en clase. Eso sí es una preocupación. Si no están, ¿cómo avanzamos? Señor Terán, ¿podría contribuir, por favor? Sí, profesora. Bueno, dirá diagnóstico como conocer el estado actual de la empresa. No, no es conocer, joven, es describir. O sea, claro. Con otra palabra. O sea, bueno, yo le saco la analogía como diagnóstico, igualito cuando uno se va a hacer, va al médico, se va a conocer el estado actual, pues, ¿no? Mediante las pruebas nosotros conocemos, en caso de las personas, conocemos cómo está nuestro nivel de sangre y todo ello. Pues en el caso de una empresa podemos conocer cómo están sus procesos, datos acerca de indicadores que nos puedan dar indicios del estado actual. Por ejemplo, estoy llevando curso de financiera y los análisis de estados financieros nos dan, pues, ¿no? La rentabilidad, la solvencia y toda esa información. Hablando de cosas diferentes, joven. Usted está mezclando análisis con diagnóstico, joven. Estamos hablando de otros puntos. A ver, ¿quién puede complementar? A ver, ¿qué dice el señor Sanabria?
O el señor Guamán, creo que no está. Señor Guamán. O señor Sanabria, ya que está contestando, el señor Guamán no está. No es un proceso, no es un proceso, es una descripción de la situación actual. Usted lo que me da a conocer es cómo está realmente la empresa. Describe cómo está. Así es. Usted ya tiene la información, usted procede al análisis. Ya cuando analiza, recién usted dice, ya, ¿esto es una fortaleza o esta es una debilidad? ¿Está claro? Pero usted tiene que tener la información. No es que alguien me diga, ya, esa es una fortaleza, y yo pongo que es una fortaleza. O sea, pero ¿cómo sabes que es una fortaleza? ¿No? Tú tienes que tener la información para recién, a partir de un análisis, tú recién concluyas y digas que esto es fortaleza o esta es debilidad. ¿Ya? Ese es un error común que se observa. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. ¿Qué cosa es fortaleza? ¿Qué es debilidad? ¿Qué es oportunidad? ¿Y qué es amenaza? La fortaleza es toda diferenciación conseguida por la empresa y que le proporciona, ventaja operacional. Es como, vamos a decir, algo positivo, la característica positiva que tiene la empresa, vamos a así resumir. Es una variable controlable, la fortaleza, ¿no? Es un rasgo que define qué cosa es la empresa, en qué cosa es bueno o en qué cosa es mal. Fortaleza, ¿no? Y se dice que es una variable controlable porque depende de la empresa el mantener esa fortaleza o perder la fortaleza, porque una fortaleza puede perderse también, ¿sí? Debilidad. Es una situación inadecuada que le proporciona desventaja operacional a la empresa, que también es manejable por la empresa, es controlable por la empresa. ¿Está claro? Entonces, tanto fortaleza como debilidad son variables controlables por la empresa. Y estas fortalezas y debilidad, ¿dónde están? Dentro de la empresa. Es algo que yo lo hice repetir desde el primer día de clases, ¿no? Todo lo que está dentro de la empresa es manejado por la empresa. Todo lo que está dentro. El recurso humano, el recurso tecnológico, la infraestructura, los procesos, las plantas, los sistemas, todo yo lo puedo controlar. ¿Está claro? Lo que yo no puedo controlar es lo que está afuera. Yo no puedo controlar a mi competidor, no puedo controlar al proveedor, no puedo controlar al cliente, yo no puedo controlar al gobierno, no puedo controlar las políticas, los avances tecnológicos, no puedo controlar nada de lo que está afuera. Pero lo que sí puedo controlar es la fortaleza y la debilidad. Esas son variables controlables. ¿Está claro? Entonces, cuando una empresa se lanza al mercado internacional, se lanza a un mercado competitivo, antes de lanzarse, lo primero que tiene que asegurar y tener dominado son sus fortalezas y sus debilidades. Porque si ni eso lo puede controlar, entonces estamos hablando de una empresa que no puede competir, pues. Porque internamente ya tiene problemas. ¿Está claro? Tiene que asegurar eso. Y ustedes habrán visto, ya en los casos, los que se han dado cuenta, muchos casos empresariales, ¿no? Han podido observar que muchas empresas, para poder posicionarse en determinado mercado de forma competitiva y tener éxito, es que han tenido que controlar esos dos elementos. Esas dos variables, fortaleza y debilidad. ¿Está claro? ¿Estamos avanzando? Entonces, fortaleza y debilidad están dentro de la empresa. Ojo. Oportunidades. Son fuerzas ambientales incontrolables que pueden favorecer la acción estratégica de la empresa. Si es que son conocidos y aprovechados satisfactoriamente a tiempo. Esa es una oportunidad. ¿Está claro? La oportunidad está fuera de la empresa, no está dentro. Ojo, fuera de la empresa. La empresa no controla la oportunidad. No es una variable controlable. Amenaza. Fuerzas ambientales incontrolables que crean obstáculos a la acción estratégica, que podrían ser evitados si son conocidos a tiempo o enfrentados con determinada actitud de liderazgo. Oportunidades y amenazas están fuera de la empresa. ¿Toda oportunidad debe ser aprovechada, jóvenes?
¿Qué dice Barrera? ¿Toda oportunidad debe ser aprovechada? Sería dependiendo de las oportunidades que ellos están aprovechando, ¿no? Y quizás de las amenazas que existen, ¿no? No, estamos hablando de oportunidades, joven. Usted me está dando otras vueltas. ¿Todas las oportunidades deben ser aprovechadas, sí o no? No tendría una respuesta tan rotunda como decir sí o no. Quizás podría depender, ¿no? Quizás ¿De sí se qué? está Pues eso es aprovechando. lo que yo quiero que me respondas. ¿Y de qué debería depender? Quizás ya se está aprovechando una oportunidad y se deja de aprovechar una, ¿no? El costo de oportunidad. Bueno, ya no está dando por ahí. A ver, ¿qué dice el señor Flores? Bueno, ingeniera, yo sí creo que todas las oportunidades son, como dice el nombre, ¿no? Una oportunidad para sacar provecho de eso. Tener mayor ¿Usted cree que rentabilidad. todas las oportunidades deben ser aprovechadas? Sí, claro, hasta que dure. A ver, vamos a ver. Profesora, Perfecto. ¿Qué dice el señor Guamán? Por tercera vez que lo estoy llamando al señor Guamán. ¿Se encuentra? Sí, profesor, sí me encuentro. Señor Guamán, porque no contesta hace rato. Yo creo que dependería de los beneficios que te da esa oportunidad, ¿no? Estamos hablando de oportunidad, pues se supone que las oportunidades te van a... es atractivo, ¿no? Una oportunidad no es negativa, ¿sí o no? Es atractivo, ¿sí o no? A ver, ¿qué Sí, dice Aponte? Ah, ¿verdad? Que Aponte tampoco está. Ya está Sí, cancelado. ingeniero. Uy, perdón. A ver, Aponte. Y le estaba llamando. Buenas tardes, ingeniero. Participando. Dígame, Aponte. Yo pienso que depende de si está alineada con los objetivos que tiene la empresa en ese momento, ¿no? Ya, está alineada con los objetivos. Yo pienso que sí se debería Ya. adoptar Bien. esa oportunidad, ¿no? Ya. Acá hay un aspecto que ustedes, gracias señorita, acá hay un aspecto que ustedes no están valorando. Tú puedes tener la oportunidad, inclusive dentro de tus objetivos está, pero ¿de qué va a depender que tú la aproveches o no? Va a depender de las condiciones que tengas. ¿Condiciones de qué? ¿Tienes el recurso humano adecuado para aprovecharlo? ¿Tienes los procesos para aprovecharlo? ¿Tienes la infraestructura para aprovecharlo? O sea, tienes los sistemas que te van a permitir aprovechar esa oportunidad. Si tienes las condiciones, recién te lanzas a la oportunidad. ¿Qué pasa si tú te lanzas a la oportunidad y no tienes esas condiciones? De repente tienes un recurso humano que ya está pues al máximo de su esfuerzo, ¿no? Está tan estresado el personal y tú te lanzas a ello. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre? La oportunidad se puede convertir ¿en qué? En amenaza. ¿Está claro? Es importante tener las condiciones, ojo. Hay que tener las condiciones, hay que ver las capacidades internas. ¿Está preparado para? ¿Tiene los recursos para? ¿Puede mantener y asegurar eso? Se lanza la oportunidad. ¿Sí? Entonces no es que simplemente, ahí voy a ganar y me lanzo ahí con todo y después me doy cuenta que me falta esto, me falta lo otro, me falta... ¿Se dan cuenta? O sea, hay que evaluar. ¿Sí? Bien, entonces están claras las definiciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la manera de cómo ustedes deben definir las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas. La definición de cada uno de estos, de estos puntos, por así decirlo, ¿no? Tienen que realizarse de forma objetiva, directa, clara. ¿Ya? No me pueden poner todo un párrafo completo y no se sabe cuál es la fortaleza. Por ejemplo, si yo digo que esta empresa tiene personal altamente capacitado, ¿se entiende o no se entiende como una fortaleza? Sí se entiende. Otra fortaleza, la empresa tiene marca reconocida, es una fortaleza. ¿Está claro? Debilidad, tecnología obsoleta, de repente data del 90, no del 2000, ya estamos en 2021, pues ya han salido nuevas, ya han reemplazado esa tecnología. Esa es una debilidad. Personal desmotivado o estresado también es una debilidad. ¿Está claro? Oportunidades, los tratados de libre comercio siempre han sido una oportunidad, ¿no? El camino hacia mercados internacionales, ¿no? Por eso hay que ver, o sea, ¿tengo condiciones yo para lanzarme a ese mercado?
Por ejemplo, se tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero ¿cuántos lo aprovechan? Primero tengo que ver si tengo condiciones para ingresar a ese mercado. Pero la puerta está abierta, ahí está la oportunidad, sí. Otra oportunidad podría ser si es que soy una empresa que estoy abocada a los productos naturales, consumidores con preferencias por productos naturales, por ejemplo. Está al alza, ¿no? Cada vez más personas prefieren consumir productos naturales, ¿no? Se cuidan más las personas, ¿no? Tienen una mayor preocupación por su salud, ¿no? Entonces yo ofrezco productos que apuntan hacia ese grupo, entonces es una oportunidad. Una amenaza, por lo general, que identifica a las empresas son los competidores internacionales. ¿Por qué los competidores internacionales? Porque los competidores internacionales vienen con nuevos modelos de gestión, nuevas prácticas, ¿no? Con nuevas formas de promover los productos o servicios, ¿no? Etcétera, etcétera. Traen otras reglas de juego, cosa que no estamos acostumbrados acá, por decirlo acá en Perú, ¿no? Entonces, el competidor internacional me puede representar una amenaza, ¿sí? Las regulaciones cambiantes, también regulaciones cambiantes, ¿no? En cuanto de repente a intereses o aranceles, o sea, hay que precisar, solamente he puesto una general, regulaciones cambiantes, ¿no? Entonces, un país, por eso un país, si no tiene una estabilidad política, económica, es un mensaje, pues, que va en contra de los inversores, ¿no? Usted es inversionista, usted ve un país como de repente Venezuela, ¿no? En la cual, pues, no hay seguridad de cómo se realicen las cosas o se manejen las políticas. ¿Usted invertiría su dinero en ese país? ¿No? Instalaría una planta ahí, pues es riesgoso, ¿está claro? Entonces, todos esos elementos permiten evaluar. Entonces, las regulaciones cambiantes se pueden constituir como una amenaza, ¿no? Estos son algunos ejemplos de la forma como ustedes deben definir fortaleza, debilidad, oportunidad, amenaza. Les vuelvo a repetir, tiene que ser de manera objetiva, clara y directa. Definición de estrategias. ¿Qué cosa es estrategia? La estrategia es el camino o la ruta o el camino a seguir para alcanzar los objetivos. ¿Está claro? Acá tenemos objetivos. Miren, para alcanzar este grupo de objetivos, yo puedo seguir distintos caminos. Puedo seguir el camino de la estrategia 1, el camino de la estrategia 3, de la estrategia 4 o de la estrategia 2. O sea, tengo distintos caminos que seguir. Si yo sigo la estrategia 2, para esta estrategia 2 voy a tener que desplegar, ¿no?, un conjunto de planes de acción que corresponden a la estrategia 2. Y estos planes de acción también tengo que detallar o especificar las actividades que le corresponden. Si yo sigo la estrategia 4, que es otra ruta que me va a llevar a los objetivos, yo tengo que desplegar para esta estrategia planes de acción que le correspondan a esta estrategia 4, así como la especificación o detalle de actividades a desarrollar o a realizar que le correspondan a esta estrategia 4. Esto se podría resumir como que por distintos caminos se llega a Roma. Pero ¿cuál será la mejor estrategia? ¿Cuál? Aquella estrategia que me permita llegar, obviamente, a los objetivos lo más rápido posible, pero a costos accesibles y manejables. ¿Está claro? Si yo no tengo los recursos, tampoco me voy a endeudar, pues, ¿no? Entonces, o de repente puedo hacerlo con una alianza, no sé. Eso va a depender de la valoración que yo haga, de que si me conviene o no. Pero lo cierto es que para cada estrategia ustedes van a tener que detallar los planes correspondientes. Eso es lo que es estrategia, ¿no? En resumen, es el camino o ruta o forma que se sigue para alcanzar los objetivos. De la manera más simple se los estoy explicando. Si yo elijo o selecciono la mejor estrategia, claro, tengo la mejor estrategia o las mejores estrategias, y tengo este sistema gerencial competente, puedo yo asegurar el éxito de la empresa. Recuerden que el sistema gerencial competente es este sistema gerencial. ¿En qué sistemas claves se apoya? Se apoya en el sistema de comunicación y en el sistema de control de las condiciones de frontera. O sea, es un sistema gerencial informado, ¿no?, que tiene conocimiento del ambiente en el cual opera, ¿no?, y por lo tanto, si sabe, ¿no?, seleccionar la estrategia que mejor le asegura su objetivo, entonces
se puede ejecutar de manera exitosa. Algunas consideraciones para la formulación de las estrategias, implementación de las estrategias. Consideraciones. Las estrategias deben ser consistentes. ¿Qué significa eso? Que debe existir consistencia, tanto interna como externa. Las estrategias que yo defina tienen que tener consistencia interna, es decir, tienen que estar de acuerdo al clima y cultura organizacional de la empresa, para efectos de contar con la aceptación y apoyo. Está claro, pues es consistencia interna, ¿no? Tiene que estar alineado al clima y la cultura organizativa. La consistencia externa, ¿a qué se refiere? Que las estrategias que yo estoy, que voy a implementar, que yo he seleccionado y voy a implementar, tienen que estar de acuerdo a las condiciones y aspectos ambientales, tanto actuales como futuras. Recuerden que las estrategias son caminos o rutas que voy a seguir para alcanzar los objetivos. Y esos objetivos, les pregunto, ¿dónde están? Los objetivos que quiere alcanzar la empresa, ¿dónde están? ¿Están en el presente o están en el futuro? Futuro. En el futuro. ¿Se dan cuenta? No están en el presente esos objetivos. Entonces, por lo tanto, yo tengo que revisar en qué condiciones ambientales opera la empresa. No solamente presentes, sino sobre todo las futuras. Porque esa estrategia que yo he elegido debe ser capaz de funcionar, de operar y de llevarme a ese objetivo que está en el futuro. ¿Ya? Por eso se habla de ambas consistencias. La estrategia debe tener consistencia interna y consistencia externa. Si no se da esa consistencia, puede presentarse fracaso en la operacionalización de las estrategias. Esa es primera consideración. Segunda, la estrategia tiene que estar alineada a la misión, propósitos, postura estratégica y objetivos de la empresa. Vamos a ver que la postura estratégica o posicionamiento estratégico tiene que ver con la matriz FODA, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la estrategia que yo voy a implementar, o sea, ya la he formulado, la he elegido, etcétera, etcétera, la voy a implementar, tiene que estar alineada a la misión, propósitos, posturas y objetivos de la empresa. Tiene que haber coherencia, ¿sí? Tercero, la estrategia que voy a implementar tiene que estar de acuerdo a los recursos existentes y disponibles. Es decir, la empresa tiene el capital, los equipos, el personal, tiene la competencia, tecnología, instalaciones y otros aspectos más necesarios para la ejecución de esas estrategias. ¿Las tiene o no las tiene? Si no las tiene, también puede estar a la par la primera estrategia, hacer una alianza de repente para poder sumar, ¿no? Una cooperación, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que primero tiene que asegurar esos recursos. Siguiente. En ese sentido, no se debe sobredimensionar ni subdimensionar los recursos que la estrategia va a utilizar. ¿A qué se refiere no sobredimensionar ni subdimensionar los recursos? Muchas veces en las empresas siempre ha ocurrido esta práctica, espero que a la fecha ya no, ¿no? Que a veces cuando uno formula sus planes y solicita los presupuestos, el presupuesto, por ejemplo, todo plan para que se pueda ejecutar, tiene que tener un presupuesto, señores. Si no tiene presupuesto, no estamos hablando de nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen en las empresas? Por lo general, las unidades, los departamentos, las gerencias, siempre le incrementan un porcentaje más, por decirles, yo necesito 100 y yo le voy a poner 110, porque si en caso me hacen un ajuste, entonces ya pues me darán 100 por ahí, ¿no? O sea, no me voy a quedar faltante de recursos o presupuesto. Ese es cuando se sobredimensiona, ¿no? Pero ¿qué pasa si te dan los 110 y tú solamente necesitabas 100? Esos 10 se los han quitado a alguien, a alguna otra área, porque los recursos tienen un solo origen. No es que le pertenece a diferentes, es un solo origen, es una bolsa que se reparte, se distribuye, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema. Yo requería 100, no necesitaba los 110, pero ya a otra área o a otra gerencia ya le dejaron de dar esos 10. Por otro lado, ¿qué pasa si yo me equivoco y subdimensiono los recursos? Es decir, yo necesito 100, pero pedí 90. ¿Se pone en riesgo la implementación de la estrategia? Sí. Entonces,
Ya sea por sobredimensión o subdimensión, o sea, se puede poner en riesgo la ejecución de la estrategia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los recursos que la estrategia va a requerir, va a utilizar. Ahora, por otro lado, en cada estrategia, uno tiene que identificar cuál es el recurso más crítico que puede determinar el éxito o fracaso de ella. ¿Está claro? Entonces, tiene que identificarse. Si yo sigo la estrategia A, ¿cuál es ese recurso crítico? Si yo sigo la estrategia C, ¿cuál es el recurso más crítico? Para que yo le ponga especial cuidado o especial énfasis para que no falle en ese recurso. ¿Está claro? Entonces, debo cuidar ese recurso. 4. Las estrategias deben ser consistentes de acuerdo al grado de riesgo que el ejecutivo juzgue adecuado. ¿Qué significa esto? Que el ejecutivo, quien es el que va a ejecutar, implementar la estrategia, debe de estar de acuerdo al riesgo que ello involucra. Por ejemplo, vamos a hablar del tema de publicidad. Suponiendo que esta empresa anualmente pues destina 1 millón, ¿no?, de soles a publicidad. Pero como quiere ganar un mayor porcentaje, el siguiente año le sube a 2 millones de publicidad. Entonces, el ejecutivo que tiene que llevar a cabo, ¿no?, esa estrategia, obviamente, de repente con 1 millón ya lo manejaba más o menos, no se sentía cómodo, pero preocupado, pero con 2 millones ya se imaginarán cómo se sentirá el ejecutivo, ¿no? Por eso es importante que las estrategias o en la definición de las estrategias tenga que participar el ejecutivo para saber hasta dónde él puede correr ese riesgo. Ojo, normalmente en las empresas pues los ejecutivos jamás dicen no o sí, porque obviamente son cambiados, ¿no? Pues tú como ejecutivo tienes que estar dispuesto a correr los riesgos, pero si no lo estás, ¿qué puede ocurrir con la implementación de la estrategia? Que puede fracasar, ¿no? Otro aspecto a considerar es que las estrategias están relacionadas estrechamente con los recursos de la empresa. A mayor cantidad de recursos, mayor es el riesgo. ¿Está claro? Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el grado de concentración de los recursos, ¿no?, preferible que no esté centrado o concentrado, valga la redundancia, en un solo emprendimiento, en una sola línea. Por eso es que hoy en día se habla de diversificación, ¿no? Tampoco tan diluido en varios como que para que pierdas el control o no tengas los resultados esperados, ¿no? Hoy en día se habla de 2 a 3 líneas, ¿no? Se diversifica, ¿no? Pero se diversifica en función a lo que yo puedo controlar, manejar, ¿no? Todo tiene que ver con el manejo de los recursos. Otro punto a considerar es que las estrategias deben ser consistentes en relación al horizonte o periodo de tiempo considerado para que los objetivos o desafíos o metas sean alcanzados. Aquí el punto importante de todo plan estratégico es el horizonte. Es decir, ¿para cuántos años estoy haciendo un plan? ¿Está claro? Las estrategias que yo defina deben cubrir todo ese horizonte. Si yo estoy hablando de un plan para 10 años, las estrategias también deben cubrir esos 10 años. ¿De acuerdo? Por eso dice, las estrategias deben tener consistencia con el horizonte o periodo de tiempo considerado para que los objetivos o desafíos sean alcanzados. No es que en el camino yo voy generando nuevas estrategias, no. Yo tengo que tener ya, desde que se formule el plan, ya sé cuáles son las estrategias que debe cubrir esos 10 años, ¿no? Por otro lado, cuanto más distante en el tiempo estuvieran los objetivos, mayor es el número de cambios que podrían ocurrir. ¿Está claro? Tanto internos como externos. Por eso es que debe hablarse de estrategias flexibles. ¿Está claro? No significa que yo cambio las estrategias. ¿Está claro? Simplemente se le da cierto tipo de flexibilidad para poder hacer los ajustes. Pero los objetivos son los mismos, ¿no? ¿Qué significa si yo estoy siguiendo la estrategia A y después de un año digo, no, mejor la estrategia B? ¿Eso se puede hacer? ¿Qué dicen ustedes? Jóvenes, ¿nadie participa?
Profesora, creería que para que se puedan cambiar las estrategias debería haber una razón mayor, no lo sé. No, pero ya, suponiendo, tienes toda la razón, pero ¿qué significa que tú estás siguiendo la estrategia A y después de un año te das cuenta que no es por ahí y luego te vas a la estrategia B? ¿Eso se puede hacer? ¿Es factible de hacer? ¿Qué significa hacerlo? Podría darse el caso, si es que la primera estrategia no estaría funcionando. Eso significa yo que creo no has que... hecho un buen planeamiento. ¿Quién está hablando? Xiaoyun. Profesora, yo creo que antes de ya ejecutar la estrategia se debería hacer como que un plan B, ¿no? En caso de que esa estrategia quizás ocurra un problema y se necesite cambiar el rumbo. A ver, ¿qué les voy a decir en otros términos? Profesora, disculpe, pero también no implicaría que se perdería todo lo invertido también. A esto es lo que yo voy. En ninguna empresa usted va a encontrar que está yendo por estrategia A, luego lo deja por el camino y se va por la B. Porque cada estrategia comprende utilización de recursos. ¿Se imagina usted que una empresa pierda esos recursos invertidos durante un año en una estrategia que no sirvió para nada y se vaya otra vez? Eso no existe. Profesora, pero ¿y qué tal si es que el costo de cambiar de estrategia es menor a realmente perder lo que habíamos perdido en un año? Significa, señor, que el plan estratégico se tiene que desechar por completo. No la estrategia, el plan. ¿Está claro? El plan estratégico está mal formulado. Porque las estrategias, por ende, están mal diseñadas. Significa que el que ha elaborado el plan no sabe nada. O ha utilizado una metodología incorrecta. Profesora, y quizás algo como el COVID, que nadie previó y que podría haber cambiado las reglas del juego para cualquier empresa. Eso es. ¿Quién tuvo la mejor respuesta a esa situación? A ver, ¿quiénes estuvieron en mejor condiciones para responder a esa situación? Estrategia A. Los que tenían pues su tanto fortalezas, un dominio de sus recursos. Los que tenían mejores condiciones y capacidades internas. Esas son las que respondieron mejor. ¿A qué me refiero con tener dominio? Por ejemplo, usted sabe que la era digital, ya estamos hace 20 años hablando de la era digital, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Más de 20 años hablando de era digital. Eso ya se conoce. Se conoce de que tiene que, los canales tienen que virtualizarse. Eso se conoce. Pero ¿qué empresas han logrado enfrentar esta pandemia? Justamente aquellas que ya tenían ese dominio, ese control, ¿no? Ese nivel, vamos a hacer, de tecnología interna. Ellas son las que han respondido mejor. Y después, ¿quiénes más? Los que han tenido, pues, recursos, no fondos, ¿no? Para poder hacerle frente a esta situación. Pero, ¿a qué empresas les fue mal? A las empresas que vivían del día a día, ¿no? Del año a año, esos pequeños negocios generalmente, ¿no? Que se movían así, ¿no? A las empresas que tenían proyecciones de mediano a largo plazo. Si no, imagínense cuántas empresas grandes hubiesen sucumbido, ¿no? Frente a esa realidad. Sí se han golpeado, pero ¿han desaparecido las empresas medianas grandes? ¿O las que más han desaparecido son las pequeñas? ¿Quiénes han desaparecido? Los que no habían construido justamente esas capacidades internas, ¿no? Los recursos, infraestructura, procesos, sistemas, no lo tenían pues dominado, no lo tenían debidamente establecido. Ahí es donde está la falla. Lo que han hecho muchas empresas, bueno, eso ya es, de repente para la segunda práctica, les voy a poner el caso de Asiscar para que ustedes vean, ¿no? Cómo esta empresa rápidamente se insertó, ¿no? O sea, vio la pandemia y rápidamente le hizo frente. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo le hizo rápidamente frente? Ni que hubiese hecho una magia, ¿no? Sino que es una empresa que había diseñado, había delineado, ya se había automatizado, ya conocía ese mundo digital. Ya conocía de los canales digitales, ya tenía los sistemas. Entonces se presentó esta situación, simplemente se lanzó a la siguiente etapa.
¿Ya? La idea es construir justamente esas capacidades internas. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesora. ¿No? Entonces, cuando ustedes digan, oye, ¿sabes qué? No, ya esta estrategia no funciona, voy a ir a otra, entonces estamos mal. No podemos jugar con los recursos. Los recursos, recuerden que son escasos. Ninguna empresa va a querer perder su plata. ¿Está claro? O sea, en ensayos. Todas le tienen que atinar a la primera, como se dice. Y para poder atinar a la primera, tienes que hacer los estudios correspondientes. ¿No? Tanto presentes, pero sobre todo futuros. ¿Sí? Sobre todo futuros. Bien. Otro aspecto, cuanto más distante en el tiempo, bueno, eso ya les mencioné, ya la expectativa adecuada, vamos, acá justo es antes que me gane. Esta matriz es una de las más importantes matrices, porque a través de esta matriz lo que se determina es la estructura estratégica o posicionamiento estratégico de la empresa, ¿no? Entonces, creo que la mayoría se ha acostumbrado a rellenar esta matriz, ¿no? Le ponen todas las estrategias y no sé por qué le puso a todas. No se trabaja de esa manera la matriz. Esta matriz, como ustedes podrán observar, es una matriz dinámica, cambiante, obviamente, cambiante porque las amenazas cambian, las oportunidades cambian, las debilidades también cambian y las fortalezas también pueden cambiar. Por lo tanto, esa es una matriz dinámica. ¿Está claro? Si yo hago un estudio y encuentro que una empresa, ¿no? Tiene pues muchas amenazas y una empresa tiene muchas debilidades, esta es la peor situación en la cual se podría encontrar una empresa. Esta postura estratégica se conoce como postura de sobrevivencia. Y si esta empresa se encuentra en esta postura de sobrevivencia, la empresa tiene que adoptar estrategias afines, alineadas a esa sobrevivencia. Las estrategias más comunes, no son las únicas, ojo, las más comunes. ¿Qué pasa cuando la empresa está con muchas amenazas y tiene muchas debilidades? Ustedes habrán visto ahora en épocas de pandemia. ¿Qué es lo primero que ha hecho la empresa? Uno, la mayoría ha buscado reducir costos, ¿sí o no? ¿Cómo reduce costos? Despidiendo personal. ¿Está claro? Eso es lo primero, reducir costos. Otras empresas, ¿qué han hecho? Desinvirtiendo. O sea, si tenía varias inversiones, ¿sabes qué? Me quedo con una, la más atractiva, ¿no? Desinversión. Otra estrategia que han visto ustedes, liquidación del negocio. Mejor cierro todo porque después no tengo cómo pagar al trabajador, me endeudo, luego me enjuician, no, mejor liquido el negocio, vendo el negocio, cuando todavía puedo venderlo, antes que me llene de deudas. Estas son las estrategias más conocidas, comunes, no son las únicas, son comunes. Entonces, cuando ustedes determinen la postura estratégica de sobrevivencia de una empresa, de acuerdo a las condiciones, a la situación de la empresa, ustedes van a poder estructurar qué estrategia le corresponde seguir. Entonces, en esta condición, la empresa no puede estar siguiendo pues otras estrategias, porque está en la peor situación. Es como que estar entre la vida y la muerte. La empresa primero tiene que resolver esta situación. Una vez que sobrepase esta situación, suponiendo, ¿sabes qué? Ya hizo algunas inversiones, ¿no? Canalizó algunas cosas y sus debilidades las convirtió en fortalezas, ¿no? Entonces, una empresa que ya tiene más fortalezas, pero todavía está en un ambiente de amenaza. ¿Cuál es la postura estratégica que le corresponde a esta empresa en esa situación? Es de mantención. Es tratar de mantenerse donde está, porque las amenazas son fuertes, pero es fuerte, tiene fortalezas, ¿no? Tiene que posicionarse en un nicho de mercado, tiene que estabilizar sus canales, ¿no? Su negocio, o tiene que especializarse. O sea, son algunas estrategias que puede seguir la empresa para mantenerse donde está. Está claro, porque las amenazas son fuertes, pero internamente tiene fortalezas la empresa. Suponiendo que ya la empresa está en otra postura, ¿ya? Vamos a decir que esta empresa tiene debilidades, pero se le presentaron oportunidades. ¿Está claro? Oportunidades. Ya no están amenazas, sino oportunidades, pero tiene debilidades. La postura que le corresponde a esta empresa es una postura estratégica de crecimiento. Esa es la postura que le corresponde. ¿Qué
estrategias debe utilizar o seguir esta empresa en esta postura, en este posicionamiento? Estrategias de innovación, de internacionalización, joint venture, expansión, fusión, etc. Porque está en un ambiente de oportunidades, pero tiene debilidades. ¿Está claro? La mejor posición de una empresa es esta, la cuarta posición, que es la postura estratégica de desarrollo. Esta postura estratégica de desarrollo es para aquella empresa que ya tiene muchas fortalezas y tiene muchas oportunidades. Esta es la mejor posición que podría desear una empresa, ¿no? Soy fuerte y tengo muchas oportunidades. Entonces puede adoptar estrategias de desarrollo de mercado, desarrollo financiero, de capacidades. También puede ver estabilidad de determinados negocios en determinados mercados internacionales, nuevos emprendimientos, puede realizar diversificaciones tanto horizontal como vertical, etc. O sea, puede hacer lo que desee la empresa en esta posición. ¿Está claro? Entonces, cuando yo les pido a ustedes determinen la postura estratégica de la empresa A, ustedes no me van a señalar pues las 4 posiciones. Las empresas no tienen 4 posiciones a la vez, tienen una sola posición, dadas las condiciones en las cuales se encuentran. ¿Está claro ese punto, jóvenes? Sí, profesora. Esta es una matriz importante. Si me han entendido, no van a tener problemas con su segunda práctica, lo van a hacer muy bien. Pero como yo he visto ahí, he pasado lista, hay varios que solamente ahí se cuelgan y aparecen que están, pero no están, entonces van a tener problemas con la práctica. Y esto también es para el examen. De hecho, que van a jalar esto. Bien. Método de negociación. Este es un método de negociación diseñado por el francés Horsman. Ahorita su nombre no me acuerdo, de Horsman, en el año 91. Este es un método de negociación para procesos de planeamiento. En los procesos de planeamiento siempre hay controversias, hay choques, ¿no? Choque de posiciones, ¿no? A veces los gerentes quieren seguir tales objetivos, otro gerente quiere ir por otro lado otro quiere desarrollar tal proyecto. O sea, todo el mundo tiene sus intereses, ¿no? Su visión, su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces ahí se presenta el shock, ¿no? Entonces, en estas reuniones, para efectos de evitar que sean estériles, ¿no? Porque a veces termina a veces la gente, pues, ya no, pues, discutiendo la idea, sino a veces atacándose personalmente, ¿no? Entonces, Horsman define este método de negociación para procesos de planeamiento. Y ha sido probado en más de 1.500 empresas, francesas para variar, porque ese es el tipo de francés, ¿no? Primero dice, definir la situación problema a resolver sobre el cual existe controversia. Es decir, identificar dónde la gente está discutiendo más y por qué no llega a un punto de acuerdo. Luego hacer las preguntas necesarias sobre ese punto acerca de los problemas y las soluciones. ¿Está claro? Se debe registrar las respuestas de cada participante, ¿no? Y luego en las reuniones de trabajo, en vez de hacer que cada uno exponga, se debe proyectar, ¿no? Se debe proyectar. Entonces, ¿qué es lo que haces qué es lo que pasa cuando uno proyecta algo? O sea, todas las miradas están en la proyección, no están en la persona, sino en la proyección. Eso es lo valioso de este método de negociación. Entonces, ya no atacas a la persona, sino atacas la propuesta, la idea. Entonces, se vuelve mucho más enriquecedor el proceso de discusión, de análisis, ¿no? Entonces, proyecta cada pregunta con las respuestas de cada participante. Cada participante da su opinión, analiza, pero sin darse cuenta de quién lo está proponiendo. Obviamente ya en el desarrollo de las reuniones, ya al final ya sé quién lo ha presentado, ¿no? O sea, te podrás dar cuenta después. Pero la idea es que tú ya rompiste con ese esquema del choque, ¿no? Confrontacional, ¿no? Y lo haces mucho más positivo, ¿no? Más productivo. Luego, se busca un consenso en las respuestas sin llegar a establecer debates personales. Este procedimiento se repite para cada pregunta de ser necesario. El resultado de este método de negociación son no fricciones personales, discusión de propuestas de forma objetiva. Ese es el método de negociación en planes. Bien, jóvenes, vamos a pasar a la lista. A ver. No se olviden, para este miércoles todos ya tienen su material de los casos. Para este miércoles les corresponde Haynes, creo, Iris Cristal y Aquajes, ¿no? Todos han tenido acceso al material. A ver, Aponte, creo que sí, al final la señorita Aponte llegó. Presente, ingeniero. Aponte.
Tiene que estar atentos porque yo estoy evaluando y yo estoy registrando que no están participando jóvenes. ¿Ah? Aroapasa no ha venido hoy día, creo, ¿no? No ha venido. ¿Qué le pasó al señor? Siempre estaba puntual. Barrera. Presente, profesor. Chao, también está. El señor Chao está puntual. Condori. Presente, profesora. Espinosa. Presente. Flores Hidalgo, creo que sí, también lo he visto. Flores. Presente, ingeniera. González. Presente, profesora. Guamán Vidal. Presente, profesora. López Paredes. Martínez Ramírez. Rodríguez Menacho. Presente, profesora Rodríguez. Ay, ya. Teranzi. Vega. Vela, sí. Vela. Presente. Vela, sí. Vega no lo he escuchado. Villegas. Sanabria. ¿Sí lo he visto a Sanabria? Ya. A ver, voy a repetir, de repente no me he escuchado. Aroapasa no está. López Paredes. Martínez Ramírez. Ni Vega Sánchez, ni Villegas Rosales. Ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Profesora, gracias.